Coronel, no esperaba verla aquí. Para entender por qué esas 5 palabras hicieron que a mi padre se le cayeran las llaves de la mano, tendrías que entender los 23 años que condujeron a ese momento. 23 años en los que él creyó que yo estaba tirando mi vida por la borda. 23 años en los que yo estuve demasiado cansada para corregirle. Déjame empezar de nuevo. Soy Elena Ortega y tengo 43 años. Soy coronel en la Infantería de Marina de la Armada Española, especializada en evaluación y adquisición de sistemas de armamento. He pasado 2 décadas evaluando desde armas cortas hasta sistemas de defensa antimisiles, asesorando a generales y contratistas de defensa sobre brechas de capacidad y soluciones tecnológicas. He testificado ante comisiones parlamentarias. He coordinado con aliados de la OTAN sobre estándares de interoperabilidad. Tengo 3 másteres en ingeniería y estudios estratégicos. Mi padre piensa que trabajo en logística de suministros, archivando papeles y contando inventario. El tipo de trabajo del que me ha dicho más de una vez que cualquiera podría hacer si simplemente se presentara y siguiera instrucciones. No lo dice con crueldad. Esa es la peor parte. Él cree genuinamente que me está protegiendo, gestionando sus expectativas para no sentirse decepcionado cuando inevitablemente fracase en lograr algo significativo. Porque en su mente ya he fracasado. Me uní al ejército en lugar de ir a una escuela de negocios como mi hermano. Nunca me casé, nunca le di nietos, nunca compré un chalet del que pudiera presumir ante sus amigos del golf. Soy la hija que sigue en la marina, de la misma manera que algunas personas siguen viviendo con sus padres a los 40. Una situación temporal que se ha alargado vergonzosamente. Esta noche se suponía que iba a ser una simple cena familiar. Mi hermano Javier estaba de visita desde Barcelona con su mujer y papá había insistido en que fuera. Han pasado meses, Elena. Tu hermano quiere verte. Conduje 3 horas desde la base naval de Rota después de terminar una jornada de 12 horas revisando protocolos de evaluación para un nuevo programa de adquisición de fusiles. Estaba agotada. Siempre estoy agotada estos días, no por el trabajo en sí, sino por la actuación constante de ser menos de lo que soy. De asentir cortésmente cuando mi padre explica cómo funcionan las carreras de verdad. De sonreír cuando mi hermano ofrece consejos no solicitados sobre cómo hacerme más empleable en el sector privado. Pero fui porque eso es lo que haces. Vas, aguantas y esperas que tal vez esta vez sea diferente, aunque sabes que no lo será. La cena era a las 6. Para las 7:30 ya habíamos agotado los temas seguros, el tiempo, el tráfico en la A4, los niños de Javier, los torneos de fútbol. La casa de papá era la misma de siempre. Un chalet adosado en una buena urbanización de las afueras de Madrid que compró después de que mamá muriera, decorado con muebles caros pero no particularmente cómodos. Su despacho se había convertido en su santuario. Paredes revestidas de madera colgadas con sus propios recuerdos militares de la época de la transición y misiones antiguas. Una vitrina de armas que heredó de su padre y fotos enmarcadas de él con varios ministros y líderes empresariales de su carrera posterior en la industria de defensa. Después de la cena, papá sacó su colección de armas. Este era un ritual que yo había presenciado docenas de veces, él presumiendo de las armas de fuego antiguas ante cualquiera que fingiera interés, explicando la historia de cada pieza con el entusiasmo de un conservador de museo dando una visita privada. Este es un Winchester modelo 1873, dijo, manipulando un rifle de palanca con cuidado reverente. El arma que conquistó el oeste. ¿Ves el receptor de latón? Así es como sabes que es auténtico. Javier asintió obedientemente. Su esposa, Marta, hizo ruidos apropiados de aprecio. Yo estaba de pie cerca de la puerta, medio mirando, mayormente pensando en el informe de evaluación que aún necesitaba revisar esta noche. Papá avanzó por la colección. Un revólver Colt, un Mauser español, un Garand de M1. Conocía la historia, las especificaciones, el valor de mercado. Llevaba coleccionando 30 años, desde antes de que yo naciera. Era su orgullo y alegría, esta vitrina llena de armas que nunca habían sido disparadas bajo su propiedad, que existían puramente como objetos para ser admirados y tasados. Yo había aprendido todo lo que sabía sobre armas de fuego en los libros y en la academia. No de él, nunca se había ofrecido a enseñarme. Cuando tenía 16 años y expresé interés en el tiro al blanco, me dijo que no era apropiado para chicas.
Cuando me alisté en la Armada a los 22, me preguntó si entendía que el servicio militar era diferente para las mujeres y que tal vez debería considerar un puesto administrativo porque era más limpio. Y aquí estaba yo 2 décadas después, parada en su despacho mientras le explicaba la acción mecánica de un Colt 45 a mi hermano, que nunca había sostenido un arma de fuego en su vida y no tenía ningún interés particular en hacerlo. Me acerqué para mirar la colección, no porque estuviera particularmente interesada, había evaluado miles de sistemas de armas en mi carrera, incluidas armas de fuego antiguas para autenticación de museos, sino porque quedarme quieta me hacía sentir invisible, y estaba cansada de sentirme invisible. Papá me vio acercarme y cerró la puerta de la vitrina con un clic suave pero definitivo. El pestillo de latón encajó con un pequeño chasquido. «Esto no es para ti», dijo. No con maldad, casi con gentileza, de la forma en que redirigirías a un niño que intenta alcanzar algo frágil. «Estas valen mucho dinero. Probablemente intentarías empeñarlas si algo me pasara». El comentario quedó flotando en el aire. Javier se movió incómodo. Marta se examinó las uñas. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Que había sido consultora en contratos de adquisición de armas ligeras por valor de cientos de millones de euros? ¿Que había autenticado personalmente colecciones de armas para el Museo del Ejército? ¿Que la idea de que yo necesitara empeñar su colección, que valía tal vez 50.000 euros si tenía suerte, era tan absurda que sería graciosa si no fuera tan aplastantemente triste? Papá cerró la vitrina y se guardó la llave en su llavero. Un viejo anillo de latón con demasiadas llaves, incluidas las de casas que ya no poseía y coches que hacía tiempo que había vendido. Lo guardaba todo, igual que guardaba sus ideas anticuadas sobre quién era yo y de qué era capaz. ¿Café?, preguntó papá, moviéndose ya hacia la cocina. La velada continuaría así. Conversación educada, evitación cuidadosa de cualquier tema que pudiera revelar lo poco que realmente nos conocíamos. Todos fingiendo que éramos una familia funcional teniendo una agradable noche juntos. Llevaba haciendo esto 23 años. Presentándome sonriendo, dejando que las suposiciones de mi padre quedaran sin cuestionar porque desafiarlas requeriría explicar cosas que no podía explicar, detalles que eran clasificados, logros que estaban documentados en expedientes de personal que él nunca vería. Y estaba tan cansada de ello. ¿Pero qué opción tenía? Decirle la verdad, ver cómo no me creía, o peor aún, que me creyera y luego tener que enfrentarme a 23 años de desprecio y condescendencia. Algunas verdades pesan demasiado para cargarlas, así que simplemente las dejas en la vitrina con las otras cosas encerradas y esperas que nadie pida verlas. Nos trasladamos al salón. Papá habló sobre su última partida de golf en el club de campo. Javier habló sobre un ascenso en el trabajo, ahora era vicepresidente de marketing, un título que papá repitió 2 veces con evidente orgullo. Marta habló sobre sus próximas vacaciones en la Costa Brava. ¿Y tú qué, Elena?, preguntó papá. De la forma en que le preguntarías a un niño qué hizo hoy en el colegio. ¿Cómo te trata la vida militar? Bien. Sigo con lo de logística. Sigo con los sistemas de armas. Ya. Bueno, un trabajo estable no es nada despreciable. No todo el mundo tiene madera de directivo. Javier me miró a los ojos y vi algo allí. Simpatía tal vez, o vergüenza ajena. Él sabía que papá estaba siendo condescendiente. Lo había sabido durante años. Pero nunca dijo nada, nunca me defendió porque eso haría que las reuniones familiares fueran incómodas, y era más fácil dejar que las cosas continuaran como siempre. El timbre sonó a las 8:45. Papá frunció el ceño, no esperaba a nadie. ¿Javier? No. Se levantó para abrir. A través del arco del salón, podía verle abriendo la puerta principal. Podía escuchar la voz profunda al otro lado, aunque no distinguía las palabras. Paco, esto es inesperado. Pasa. Paco. El teniente general Francisco Navarro, retirado. Me había cruzado con él 2 veces antes en conferencias de la industria de defensa, aunque no me recordaría. Yo era una oficial subalterna entonces, apenas digna de atención. Pero yo le recordaba a él. Teniente general, antiguo jefe del mando de apoyo logístico,
el hombre que había supervisado la adquisición de armas para todo el cuerpo durante los años más duros de las misiones internacionales. Él y mi padre habían sido compañeros de promoción en la Academia General Militar en Zaragoza hacía décadas. Se habían mantenido en contacto a lo largo de los años. Tarjetas de Navidad, llamadas telefónicas ocasionales, el tipo de hermandad militar que sobrevive al tiempo y la distancia. Los escuché en la entrada. Papá tomando el abrigo del general Navarro, el general disculpándose por la visita inesperada. Estaba en la ciudad para una reunión con un contratista de defensa. Tenía unas horas libres. Pensó en pasarse a saludar. Entraron en el salón. Papá haciendo las presentaciones. ¿Recuerdas a mi hijo Javier y a su esposa Marta? Y entonces sus ojos se posaron en mí. Me levanté por educación, preparada para la presentación habitual, y esta es mi hija Elena. También está en la Armada. Hace trabajo de logística. Pero la cara del general Navarro se iluminó con reconocimiento antes de que papá pudiera hablar. Coronel cruzó la habitación con la mano extendida, calidez genuina en su expresión. No esperaba verla aquí. El mundo es un pañuelo. Le estreché la mano, mi mente a toda velocidad. Esto no debía suceder. No se suponía que me reconociera. Estaba sin uniforme fuera de servicio, solo Elena, la que trabaja en logística de suministros. Me alegro de verle, mi general. ¿Está dirigiendo la evaluación de armas ligeras, o es solo una visita social? La pregunta era inocente. Profesional, el tipo de cosas que un militar profesional le pregunta a otro cuando se encuentran inesperadamente. Pero en el salón de mi padre, aterrizó como un proyectil de artillería. El llavero de papá se le cayó de la mano, golpeando el suelo de madera con un estruendo metálico que pareció imposiblemente fuerte en el repentino silencio. Coronel. La voz de papá sonaba extraña, insegura. Me miró a mí, luego al general Navarro, luego de vuelta a mí. Paco, creo que estás confundido. Esta es mi hija Elena. Está en la Marina, pero ella no es. Ella no. La sonrisa del general Navarro vaciló al darse cuenta de que había pisado terreno minado. Me disculpo. Asumí que lo sabías. La coronel Ortega es una de nuestras mejores especialistas en sistemas de armas. Ha estado coordinando la evaluación de modernización de armas ligeras, una evaluación integral de los sistemas actuales y los requisitos futuros. Es uno de los proyectos de adquisición más importantes que las Fuerzas Armadas han emprendido en décadas. Papá me estaba mirando fijamente ahora. Realmente mirándome, como si me estuviera viendo por primera vez o tal vez como si estuviera tratando de reconciliar dos versiones de la realidad completamente incompatibles. Coronel, repitió. Sí, señor, dije en voz baja, no a él. Al general Navarro. ¿Cuánto tiempo llevas con ese rango? 4 años. Y antes de eso, teniente coronel durante 6. Comandante antes de eso. Las palabras se sentían pesadas, reacias. No era así como quería que fuera esta conversación. Nunca quise tener esta conversación en absoluto. Javier se había quedado muy quieto. Marta miraba entre papá y yo con los ojos muy abiertos. El general Navarro, dándose cuenta de que había detonado algo, se aclaró la garganta. Debería aclarar, cuando digo evaluación de armas ligeras, quiero decir que la coronel Ortega lidera el equipo de evaluación. Ella es la oficial superior del proyecto. Informa directamente al almirante jefe de apoyo logístico. El silencio que siguió fue insoportable. Papá se agachó lentamente, recogió sus llaves. El tintineo pareció demasiado fuerte. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste qué hacía realmente. Decidiste que trabajaba en logística de suministros y dejé que lo creyeras. ¿Por qué dejarías que yo? Se detuvo. Empezó de nuevo. Eres coronel. Sí. Diriges proyectos importantes. Sí. Informas a generales. A veces les informo. A veces ellos me informan a mí. Eso salió más afilado de lo que pretendía, pero estaba demasiado cansada para moderar mi tono. El general Navarro estaba retrocediendo hacia la entrada. Debería irme, Antonio. Te llamaré más tarde, coronel. Mis disculpas por él.
Está bien, general. Esto iba a pasar tarde o temprano. Se fue rápidamente y no lo culpé. La atmósfera en el salón era sofocante. Papá se sentó pesadamente en su sillón orejero. 23 años. 23 años, estuve de acuerdo. Me dejaste pensar. Todo este tiempo querías pensarlo. Necesitabas pensarlo porque aceptar que había construido una carrera exitosa significaba aceptar que habías estado equivocado sobre mí desde el principio. Eso no es justo. ¿No lo es? El agotamiento era abrumador ahora, haciéndome imprudente. Me dijiste esta noche que probablemente empeñaría tu colección de armas. Has pasado 2 décadas tratándome como si estuviera a una mala decisión del fracaso total. Como si necesitara tu guía y protección porque no puedo gestionar mi propia vida. Estaba tratando de ayudar. Estabas tratando de sentirte importante. Necesitabas que alguien en esta familia tuviera dificultades para poder ser la figura paterna sabia que ofrece consejos. Y yo era conveniente. No podía hablar de mi trabajo porque la mayor parte es clasificado. Así que rellenaste los espacios en blanco con tus propias suposiciones. Javier habló. Elena, él no lo sabía. No quería saberlo. Hay una diferencia. Miré a mi hermano. Tú lo sabías, ¿verdad? No los detalles, pero sabías que no era solo una administrativa de bajo nivel. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Lo sospechaba. Y nunca dijiste nada. No era mi lugar. No era simplemente más fácil dejar que papá me tratara como la decepción de la familia. Más fácil dejar que me usara como la fábula con moraleja. No acabes como tu hermana, hijo. Desperdició su potencial. Nunca dije eso, protestó papá. No tuviste que hacerlo. Estaba en cada consejo no solicitado. Cada vez que explicabas cómo funcionan las carreras reales. Cada vez que hablabas de los logros de Javier y luego me preguntabas cómo me trataba la vida militar como si fuera una víctima de las circunstancias en lugar de alguien tomando decisiones deliberadas. La habitación estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj antiguo de papá en la repisa. Un regalo de alguna ceremonia militar de hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, de una época en la que su servicio importaba más que su colección. Debería irme, dije. Elena, espera. Papá se levantó. Necesito entender esto. Eres realmente coronel. Realmente diriges proyectos importantes. Llevo 23 años intentando ganarme tu respeto, papá. Hice todo bien. Sobresalí en la academia, obtuve mis títulos, construí mi carrera, serví a mi país, y tú pasaste todo ese tiempo asumiendo que estaba fracasando. Así que sí, soy realmente coronel. Y no me importa particularmente si me crees ahora que alguien más lo ha confirmado. Caminé hacia la entrada, cogí mi abrigo. Papá me siguió. No lo sabía. Tienes que entenderlo. No lo sabía. No preguntaste. Eso es lo que tú tienes que entender. Decidiste quién era yo, y nunca te molestaste en comprobar si tenías razón. Abrí la puerta principal. El aire de la noche era frío, limpio. Tu colección de armas, dije, volviéndome. El Winchester 1873. Dijiste que valía mucho dinero por el receptor de latón, pero el 1873 estándar tenía un receptor de hierro. Solo los modelos de alto grado tenían latón, y no se llamaban 1873. Eran el modelo 1866 Yellow Boy. Lo que tienes es una reproducción, probablemente hecha en los años 50 por una fábrica italiana, vale tal vez 1.200 euros, no los 15.000 que piensas. Solo para que lo sepas. Su rostro palideció. Autentiqué una pieza similar para un museo el año pasado. Parte de mi trabajo. El trabajo que crees que implica contar cajas. Lo dejé parado en la puerta, caminé hacia mi coche y conduje de vuelta a mi piso cerca de la base. El viaje de 3 horas me dio mucho tiempo para pensar en lo que acababa de pasar, lo que significaba, si algo cambiaría realmente. Mi teléfono sonó 2 veces. Papá, ambas veces. No contesté. Sonó una tercera vez a medianoche. Esta vez lo cogí. Elena.
Su voz estaba rota. Lo siento. Lo sé. No sé cómo arreglar esto. Yo tampoco. Silencio. Luego, el general Navarro llamó. Me contó algunas cosas sobre tu trabajo. Sobre quién eres en el cuerpo. Dijo que debería estar orgulloso. Deberías haber estado orgulloso hace 23 años. Deberías haber hecho preguntas en lugar de hacer suposiciones. Deberías haber confiado en que sabía lo que estaba haciendo. Lo sé. ¿Tú? ¿O simplemente lamentas que te pillaran equivocándote? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Estoy cansada, papá. Llevo años cansada. Cansada de actuar mediocridad para tu beneficio. Cansada de ser pequeña para que tú pudieras sentirte grande. No puedo hacerlo más. ¿Qué quieres de mí? Nada. Esa es la cosa. Ya no quiero nada de ti. Dejé de querer tu aprobación hace años. Eso no era completamente cierto, pero necesitaba serlo. Algunas verdades tienes que crecer hasta alcanzarlas. Colgamos sin resolución porque algunas cosas no se pueden resolver. No realmente. Puedes disculparte y reconocer y prometer hacerlo mejor. Pero no puedes desconocer a alguien, no puedes descreer las cosas equivocadas, no puedes devolver los años pasados siendo descartada y disminuida. 3 días después, el general Navarro me llamó a mi oficina. Coronel Ortega, le debo una disculpa. ¿Está bien, general? No lo está. Creé una situación incómoda. Su padre me llamó. Tuvimos una larga conversación. ¿Lo está procesando? Imagino que sí. Por lo que vale, me dijo, usted es uno de los mejores oficiales que nunca he mandado personalmente. Su trabajo en la evaluación de modernización es excepcional. La Armada es mejor porque usted está en ella. Gracias, señor. Me pidió que le preguntara, y no voy a transmitir esto exactamente como lo dijo porque no fue particularmente elocuente, pero quiere saber si hay un camino a seguir entre usted y él. Pensé en eso, en cómo sería un camino a seguir, en si tenía la energía para ello. Dígale que iré a cenar el mes que viene. Una cena. Y si me trata como la hija que realmente tiene en lugar de la que inventó, veremos sobre otra después de esa. Se lo diré. Un mes después, conduje de vuelta a casa de papá. Javier no estaba allí esta vez. Éramos solo papá y yo. Y el silencio era incómodo, pero no hostil. Había investigado. Había leído artículos sobre adquisiciones de defensa. Había buscado qué hace realmente un coronel, cómo es la trayectoria profesional, qué tipo de responsabilidad conlleva. Había intentado educarse sobre la hija a la que había pasado décadas malinterpretando. Miré el Winchester, dijo durante la cena. Tenías razón. Es una reproducción. Pagué 15.000 por él hace 30 años. He estado equivocado sobre su valor durante 3 décadas. Pasa. Yo he estado equivocada sobre muchas cosas durante mucho más tiempo que eso. No discutí. Hablamos de mi trabajo o las partes que se podían discutir. Hizo preguntas reales, no retóricas diseñadas para probar su propia experiencia. Escuchó las respuestas. No ofreció consejos. No fue cómodo. No fue una reconciliación conmovedora, pero fue honesto. Y la honestidad era algo que nunca habíamos tenido antes. Al final de la velada, sacó su llavero, quitó la llave de latón de la vitrina de armas y me la entregó. Deberías tener esto. Papá, no quiero tu colección. No es por eso que te la doy. Te la doy porque eres la que realmente sabe qué son estas cosas, quien puede apreciarlas adecuadamente, quien no cometerá los errores que yo cometí. Cogí la llave no porque la quisiera, sino porque rechazarla habría sido cruel. Lo siento, dijo, por todo. Por cada suposición, por cada vez que te hice sentir pequeña. Lo sé. ¿Es eso suficiente? No lo sé todavía. Pregúntame en un año. Han pasado 3 años desde esa noche. Papá y yo cenamos una vez al mes. Estamos aprendiendo a conocernos, no como padre e hija atrapados en viejos patrones, sino como 2 personas tratando de construir algo nuevo sobre las ruinas de algo que nunca funcionó realmente.
El general Navarro sigue retirado y ahora se sienta en varios consejos de administración de contratistas de defensa. Él y papá juegan al golf a veces. Me he unido a ellos 2 veces, y es profundamente extraño escucharlos hablar de mí como si fuera una persona real, alguien cuyo trabajo importa, cuya experiencia es valiosa. Javier llama más a menudo ahora. No somos uña y carne. Años de incomodidad no desaparecen de la noche a la mañana, pero lo intentamos. Sus hijos son lo suficientemente mayores ahora para preguntar sobre el trabajo de la tía Elena, y él ya no desvía el tema. Les dice que trabajo con sistemas de armas para la Marina. Les dice que es un trabajo importante. La vitrina de armas de papá está en mi piso ahora. Insistió en que me la llevara. Dijo que ya no la quería. La reproducción del Winchester 1873 todavía está allí, todavía vale 1.200 euros. Sigue siendo un recordatorio de lo fácil que es creer que algo es valioso cuando nunca te has molestado en examinarlo de cerca. Lo miro a veces y pienso en todos los años que pasé tratando de ganarme el respeto de alguien que decidió que no lo merecía. Sobre lo agotadora que fue esa actuación, cuánta energía desperdicié siendo menos de lo que era. Pienso en la llave que cayó de la mano de papá. El estruendo metálico que hizo añicos 2 décadas de ilusiones cuidadosamente mantenidas. Algunas revelaciones ocurren porque tú las orquestas. Algunas ocurren porque ya no puedes esconderte más. Y algunas ocurren porque un general retirado entra en el salón de tu padre y dice tu rango en voz alta. Y de repente todo el fingimiento cuidadoso se vuelve imposible. Tengo 43 años. Soy coronel en la infantería de marina. Y finalmente estoy aprendiendo lentamente que ser vista claramente es mejor que ser vista amablemente, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele, porque es entonces cuando sabes que es real.